Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto para mí estar nuevamente por acá compartiendo a través de un video, y en este canal que se llama Relatos GT les entrego una historia más. Tenía pendiente un dato que por ahí habíamos compartido con relación al video de José María Mikuláš, en donde había mencionado la historia de su primo, Mariano Mikuláš, y de eso vengo a hablarte en este video. Antes de continuar, quiero invitarte para que me sigas en mis redes sociales. Me puedes ubicar en Facebook, Twitter y en TikTok de esta manera. Por ahí puedes ubicarme, es la mejor manera en que tú me puedes apoyar, y también te invito para que me sigas en mi segundo canal de YouTube. Por ahí estoy también haciendo historias ya de manera general, de manera mundial, muchas historias, muchos datos interesantes, muchas incógnitas que existen, y por ahí estoy compartiendo para ti. Si te interesa, puedes seguirme por acá, te va a aparecer el enlace directo. Así que de esta manera vamos a iniciar. Vamos a viajar hasta el 18 de julio de 1946. ¿Cuántos años han pasado? Bastante, sin duda, y aún así, José María Mikuláš es uno de los personajes más recordados de Guatemala. Fue el primer asesino serial de nuestro país que causó un impacto muy fuerte. Y eso definitivamente marcó a la historia y a la sociedad de aquel entonces. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de recibir la historia de parte de alguna persona mayor, algún abuelito que haya vivido todo esto. Seguramente él puede contarles de una manera más directa, más real, de cómo se vivió ese impacto social con relación a las fechorías que hizo José María Mikuláš. Pero bueno, regresando a esa fecha que te había mencionado del año de 1946, en ese instante José María Mikuláš tendría que pagar en el paredón de fusilamiento, esto en el paredón que está ubicado allá en el cementerio general, en donde varias personas perdieron la vida por sus actos violando la ley. De esta forma, pues continuamos entonces con el dato en donde José María gritó lo siguiente: "Me fusilan a mí y no a mi primo que mató a más que yo". Hizo el saludo 1 y se vino la lluvia de balas que le quitó la vida. Es acá en donde entra lo interesante de la historia, porque José María Mikuláš estaba acusando a su primo al momento en que lo empezaron a interrogar. Él empezó a decir que tenía un cómplice, y gracias a esto que él mencionó fue que se logró la captura de su primo Mariano Mikuláš. Al principio él acusaba a este personaje de haber asesinado a una anciana. Sin embargo, se corroboró que esta persona no había fallecido por intento de asesinato o por algún otro indicio de violencia, sino que se corroboró que la anciana efectivamente había fallecido, pero por un ataque al corazón. Ahora bien, continuando con esto, José María Mikuláš dejó dudas a la hora de hacer este grito, ya que al momento de estar frente al paredón de fusilamiento ya no tenía sentido que él tuviera que seguir gritando esto, que tuviera que continuar con esa acusación cuando ya realmente no iba a servir de nada. Él ya tenía una condena y eso no iba a cambiar. Sin embargo, hasta el último momento él mantuvo eso y no cambió su forma de pensar. Mariano Mikuláš es un personaje bastante misterioso, porque realmente no hay mucha información sobre él. Sin embargo, podemos mencionar que fue el primo de José María Mikuláš quien lo acompañó en todas estas fechorías, pero no se le encontraron pruebas en que él haya participado directamente en el asesinato o en el abuso hacia los niños que lamentablemente perdieron la vida en aquel entonces. Aún así, fue condenado a 30 años de prisión. Y acá es donde viene lo interesante, porque yo, al principio de iniciar con este canal, hace ya 4 años más o menos, subí un video relacionado con esto. La información venía de un suscriptor que me comentó que tenía un poco de información relacionado con el primo de José María Mikuláš. Recibí la información y busqué más, pero no encontré nada, porque realmente el primo de José María Mikuláš no tiene mucha presencia dentro de la historia de Guatemala. No sé por qué motivo, pero no hay algo que pueda darnos un poco más de información relacionada con la vida de Mariano Mikuláš. Sin embargo, agarré esa información, traté de meterla en un video y de esa manera surgió uno de los videos que me trajo un poco más de críticas destructivas que constructivas.
Y bueno, por si te interesa por acá, te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver ese video. Y la información es muy escasa. Quizá porque, como te mencioné, traté de ubicar más, pero no encontré y hasta la fecha no logré encontrar nada más que la información misma que él me había compartido. Te voy a comentar lo siguiente. Esto es prácticamente lo que contiene aquel video. El primo de José María Mikuláš tuvo una sentencia de 30 años de cárcel y constantemente se le aplicaba la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Bueno, en aquel entonces los presos que estaban dentro de la cárcel se encargaban de hacer justicia y cada persona que llegaba tenía que pagar de la misma manera con la que fue condenada. En este caso, el primo de José María Mikuláš, Mariano Mikuláš, tuvo que pagar con abusos por parte de los otros presos, ya que esta era la forma en que ellos cobraban la manera en que él había actuado ante la sociedad. Y prácticamente el hecho de saber que era contra niños y en aquel momento era una forma de violencia muy impactante, fueron bastante severos con este personaje. Mientras él continuaba con su condena, se cuenta que él se encargó de la biblioteca de este penal y tuvo acceso a una infinidad de libros, y fue ahí en donde encontró uno que llamó su atención. ¿Cuál fue? La Biblia. Esta es la parte en donde se viene ya el contenido que causó cierto desacuerdo con la información que yo había compartido en aquel video. Quizá en este momento suceda lo mismo, pero es información que realmente no puedo dejar pasar porque a pesar de que hay muy poca, es importante mantenerla. Y si no se cuenta, se va a perder. Máxime en un personaje tan olvidado como lo fue Mariano Makú Mikuláš. Entonces viene lo siguiente. Luego de tener un buen comportamiento, Mariano fue liberado con años de anticipación y, según se cuenta, se convirtió en pastor evangélico, fundó una iglesia e, irónicamente, empezó a convertir a demás personas a esta religión. Cada persona tiene derecho a equivocarse, a entender sus errores, a arrepentirse, porque de eso se trata. Si él hizo esto, se convirtió en pastor evangélico, es aceptable, y obviamente se dio cuenta de sus errores, quiso cambiar su vida y tuvo la oportunidad de arrepentirse y entregarle un poco a la sociedad que él había dañado. Caso contrario a lo que sucedió con José María Mikuláš, que simplemente no tuvo oportunidad para poder renovarse como persona. También se cuenta que don Héctor Gaitán, al enterarse de que esta persona había salido de la condena que cumplía dentro de la cárcel, trató de comunicarse con él y tratar de averiguar de igual forma si él era el primo de José María Mikuláš, porque él aparentemente tenía un perfil muy bajo. No quería que nadie supiera esto. Sin embargo, no fue posible tener esa conversación y a los pocos días este personaje perdió la vida. El motivo de su fallecimiento fue el cáncer de colon. Y también en esta parte es en donde se viene ese pedacito de información que creó muchas críticas en mi video, pero tenía que compartirlo. Quizá tienen razón porque médicamente no tenía la información necesaria. Y ustedes, si saben de medicina, pues excelente, sería muy importante que dejaran sus comentarios. Pero la información dice que se creía que él había fallecido por esta situación debido a los constantes abusos que vivió dentro de la cárcel. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Pero creo que también viene a ponerle un poco de rumor a cómo somos los guatemaltecos a una historia. Y como les menciono, sea o no sea verdad, es una información que no puedo dejar pasar. Eso sí, es importante que cada uno saque sus conclusiones y yo simplemente me dediqué a compartir la información. Como les mencioné, traté de ubicar más, pero no me fue posible. Está prácticamente desaparecido el personaje. Más adelante intentaré ir a una biblioteca con un poquito más de tiempo y trataré de indagar un poco más allá, a ver si existe algo dentro de la hemeroteca de Guatemala relacionada con este personaje que es Mariano Mikuláš, primo de José María, y esperemos que podamos compartir a un futuro esa información valiosa que creo que de verdad debemos conocer. Así que muchas gracias por estar siempre presente en este canal, por seguir cada uno de los videos. De eso te quería hablar, una historia bastante interesante que pensamos que finalizó con la muerte de José María Mikuláš, sin embargo continuó en el primo.
pero no se tiene mucha información verídica sobre este personaje. Gracias por tu apoyo, recuerda seguirme en mis redes sociales, me ayudas bastante si me sigues, y también seguir mi otro canal por acá, te lo dejo para que me puedas apoyar. Te envío un fuerte abrazo y recuerda que esto es Relatos GT. Hasta siempre.